Radio Marca Femenino Singular. Con Natalia Freire. Bienvenidas, bienvenidos a este oasis de radio dedicado a la mujer en el deporte. Os invitamos a acompañarnos la próxima media hora en la que hablaremos en Femenino Singular, que es el nombre de este programa que escucháis ahora mismo en la sintonía de Radio Marca. Nuestra intención es dar visibilidad y voz a todas esas mujeres que convierten el deporte en una herramienta de igualdad e inclusión. Deportistas de élite, que son referentes para otras mujeres. Deportistas populares, anónimas, que no ocupan portadas en los informativos, pero que constituyen un enorme ejemplo e inspiración para toda la sociedad. Iniciativas, colectivos y movimientos sociales que contribuyen al avance de la mujer en la sociedad a través del deporte, además de todas esas mujeres que se han empeñado en hacerse un hueco en el periodismo deportivo, así como todas las cuestiones de salud que afectan a la mujer en el deporte. Recuerdo que podéis encontrar todos nuestros programas en todas las plataformas de audio y también en la web de marca.com, y que tenemos una cuenta de Instagram que se llama femenino-radiomarca, femenino-radiomarca, todo junto, donde podéis encontrar enlaces e información sobre todos los programas que estamos emitiendo esta temporada. A los mandos técnicos me acompaña hoy Julián Pereira, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Y esta semana es el turno de las periodistas deportivas. Así que vamos ya con las juntaletras y Lourdes Esparza. Arrancamos ya. Lourdes Esparza, las juntaletras en femenino singular. La juntaletras de hoy ha salido ya unas cuantas veces en las entrevistas anteriores. Siempre que se habla de las pioneras en esta redacción, es su nombre el que primero se pronuncia. Así que, aunque hace unos años que se marchó de aquí, hemos querido que nos cuente cómo era la redacción de Marca unas décadas atrás. Esta es su historia. Entró, como era normal, de becaria allá por el año 83. Y se quedó en motor porque surgió la oportunidad, y a ella lo del motor le gustaba mucho desde que se sacó el carné a los 18 años. Su primer coche fue un deportivo, con el que se recorría seguro las discos de entonces ligando como una loca. Que no sé si sería ya su Peugeot 205 por el que tiene debilidad. Después se metió en el equipo de la primera página web del periódico, que con la Copa de Europa del 98, aquella en la que el Real Madrid obtuvo su 7º título después de 32 años en seco, empezó a cobrar más peso en la redacción. Y cuando en 2003 se creó la revista Marca Motor, volvió a sus orígenes porque le tiraba mucho a ella esto de las 4 ruedas. De la revista, que ha sido durante muchos años un referente de las publicaciones de motor en España, salió en 2012 a probar otras cosas, y aunque sigue vinculada al motor, ha podido explorar otros medios y moverse libremente en este mundo que le apasiona. Ha cubierto mundiales de Fórmula 1, pero lo que más le gustaba era ir a los rallies que coincidieron con el auge de Carlos Sainz, aunque creo que su preferido era el finlandés Cancunen. Ella tuvo claro desde siempre que quería estar en Marca, pero claro, esto le viene de familia. Su padre, Pedro Sardina, fue su director del periódico hasta el año 83, en que se jubiló, y es responsable de meterle el gusanillo a nuestra chica. También su marido está vinculado como periodista al motor, pero por lo que sé, aquí se acaba la saga, porque su única hija ha preferido dedicarse a otros negociados y además bien lejos de la mamá. Ha sido la primera redactora en el periódico y en muchos momentos la única. Y la única mujer en motor en toda la historia del periódico. Puede que de todas las mujeres que han pasado, solo ella estuviera en el mítico Recoletos, que sabe de qué hablamos si digo el Alameda, el Cipri, el cambio de las máquinas de escribir a los ordenadores, del blanco y negro al color. Echemos la vista atrás y escuchemos lo que nos tiene que contar de esa etapa tan apasionante para la mujer, nuestra juntaletras de hoy, Charo Sardina.
Hola, Charo. Hola, ¿qué tal? Si no estamos equivocados, fuiste la primera redactora que entró en Marca, así que tú sí tienes una visión temporal muy clara de cómo era una redacción en los años 80 y ahora. Sí, bueno, yo fui la primera cuando la empresa de los medios de comunicación se vendió y la compró una empresa privada. Entonces, ahí ya estaba yo sola en redacción. Y bueno, estuve 4 o 5 años sola. Y muy bien, una experiencia estupenda, la verdad. Bueno, éramos muy jóvenes, la verdad. Sí, es lo que hemos contado. O sea, tú viviste el cambio. Claro. Fue el cambio de analógico a digital, sí, así. Sí. Cuando yo entré de prácticas. En esa época había 2 chicas más que estaban de prácticas, que bueno, ellas se fueron después del verano y yo seguí. Y esas prácticas las hicimos con máquinas de escribir. Sí. Pero enseguida, cuando ya llegó la empresa nueva, bueno, ya pusieron ordenadores por todas partes. Bueno, al principio... Que además no teníais uno cada uno, No. Al principio era uno para 2 o 3 periodistas. Sí. Y bueno, pues ya poco a poco hubo más tecnología, el fax, que a todo el mundo nos parecía una cosa increíble, que es eso, ¿no? El fax, que mandas un papel por un lado y sale por otro. Claro, pero cuéntanos, ¿cómo se mandaban las crónicas antes? Que es que esto pues, ahora parece que ha pasado muchísimo tiempo, pero es que tampoco ha pasado tanto, No. ¿eh? Yo cuando empecé a hacer el Mundial de Rallys, llamábamos por teléfono y cantábamos la crónica, que se llamaba así. Entonces ahí había en Marca, había una chica que era del taller que te cogía a máquina, pues como una especie de secretaria, ¿no? Entonces tú contabas lo que fuera, tú te lo habías escrito en la redacción allí en la sala de prensa, contabas lo que fuera y ella lo cogía y luego ya seguía su proceso hasta que salía en el periódico. Sí. Eso fue pues una temporada. Luego, cuando ya era el fax, pues escribías tú, pero ya mandabas por fax, ya no necesitábamos a nadie que no recogiera la crónica. Sí. Y bueno, y en pocos años ya lo hacíamos por modem. Teníamos un teléfono móvil, te estoy hablando de los años 90 y muchos, que principios de 2000 o por ahí. Y ya teníamos un móvil y un ordenador. Nos íbamos al Quinto Pino y recuerdo un rally de Finlandia en medio de un lago helado, yo con mi ordenador y mi móvil y el modem famoso, y nada, pues mandabas la crónica así y ya está, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que una diferencia de tecnología desde que yo empecé hasta ahora, que bueno, que es abismal, claro, sí. Han pasado muchos años. Han pasado muchos años, pero aquí seguimos compartiendo ordenadores, ¿eh? No te creas. Bueno. Aquí seguimos compartiendo ordenadores. Aquí. Bueno, cada uno pone su usuario, pero el terminal es el mismo. O sea, que tampoco ha cambiado tanto. Entonces era muy, muy difícil, porque si había un periodista escribiendo, le preguntabas, ¿cuánto tardas? Uy, pues un par de horas. Y claro. Un par de horas, o estabas de brazos cruzados, o hacías otra cosa. No, a mí me llama más la atención que me imagino que en aquella época, claro, tendrías que tener gente contratada, o sea, Marca tendría que tener gente mecanógrafos, ¿no? Mecanógrafas, sí, en este caso, había para que tú le cantaras, como decías, por teléfono la crónica. Que las llamaban las teclistas. También seguimos haciendo eso, lo que pasa es que ahora mandas un archivo de texto, dices, espera que te mando la crónica y luego ya los que están en redacción suben la noticia. No ha cambiado tanto la cosa, Charo. No, pero eso era muy difícil, porque tú imagínate deletrear los nombres de los deportistas extranjeros, por ejemplo, ¿no? Que tú decías, pues ha ganado Cancún, que tú has dicho antes, no, pues deletrea acá, no sé qué, no sé, Y entonces, o los nombres de las ciudades, o cosas así, o sea, que tenía su dificultad. Entonces, si no te preocupabas de deletrearlo bien, pues... Sí. Ha dicho Lourdes en la presentación que, claro, tu nombre ha salido... pues hemos hablado con Julita del Mar, con Martina Gil, hemos hablado con un montón de mujeres que han estado desde hace muchos años en la redacción de Radio Marca, y luego cuando hablas por aquí también con Mari Carmen Ortego, bueno, con más gente que se ha ido marchando, y es verdad que tu nombre ha salido muchas veces, y yo el otro día estuve también indagando entre los compañeros, y claro, los que llevan aquí muchos años recordaban que ha habido mujeres en archivo, en documentación, sí, pero en redacción, lo que es haciendo trabajo periodístico, posiblemente en aquella época tú eres la única, Charo. Yo estuve sola varios años. Luego entraron más chicas, pero igual 4 o 5 años, fácil, que yo estuve sola. Entonces, bueno, o sea, para mí, yo a veces lo recuerdo como una anécdota, no
no me parecía nada extraordinario. Bueno, pues estaba allí, hacía mi trabajo, lo que tenía que hacer y ya está. En aquel momento, además, que lo ha comentado también Lourdes, que venías un poco de la mano de tu padre, ¿no? Bueno, evidentemente mi padre fue su director de marca, entonces él, pues, bueno, pues cuando yo empecé con las prácticas, digo, bueno, pues ¿dónde vas a hacer prácticas? Pues al marca, ¿no? A ver, lógicamente, si él era su director y tú estabas haciendo prácticas Pero de él- periodismo, pues ¿dónde mejor? Claro, él se jubiló justo cuando, un poquito antes de que yo entrara. Pero bueno, todavía quedaba ahí su sombra. Quedaba ahí su sombra. Y bueno, tú pero no empezaste como periodista, fuiste directamente a la redacción, ¿cómo fue? Sí, hicimos las prácticas, después hice varias cosas diferentes. Yo no había terminado la carrera, estaba en cuarto de carrera. Que entonces eran 5 Eran años. 5 años, sí. claro. Entonces, bueno, pues hasta que no terminé la carrera no me dejaban hacer lo que tenía que hacer. Hice cosas de polideportivo y bueno, no sé, muchas Te cosas. daban un poco así como Claro. vamos, que no te mandaron a cubrir al Real Madrid el primer No. año. Hice muchas cosas de polideportivo que tenían muy poca importancia, pero era lógico. Y hacía una sección que se llamaba Todo está en los libros, fue la primera sección que yo llevaba, que era preguntarle a los deportistas qué libros leían. Qué bueno, mira, fíjate, sabes que tenemos aquí en Radio Marca un programa que se llama La Deporteca, que lleva 20 años, que fue con el primero que empecé, que hablamos de literatura, cine y música relacionada con los deportes, y va por ahí la cosa, un Pues poco. Eso era llamar Mira, a me un- creía yo que había sido original y no, lo fue Charo Sardina antes que yo. era- Claro, si es que es pionera para Sí, todo. sí, sí, No, desde no, luego. no, tampoco hay que exagerar. No, pero llamábamos Qué al bueno. deportista que fuera, decía, ¿y tú qué te gusta leer o qué tal? Y entonces nos contaba su Sección historia. cultural, deportiva. Esa fue la primera sección que yo hice, que estando de prácticas. Y luego cuando ya terminé la carrera, entonces Luis Infante era el director, yo fui y dije, oiga, que yo ya terminé la carrera, que a ver, alguna Claro, cosita que mejor. dadme algo. Y nada, había pues esa vacante un poco en motor, a mí siempre me ha gustado el motor, lo del 205 no sé cómo lo has adivinado, pero es verdad. Y entonces, bueno, pues entré allí en motor y empecé a hacer el Mundial de Rallys, otras carreras. Qué curioso, o sea, que tú fuiste a pedir, digamos, que te dejaran trabajar en motor. Sí. ¿A nadie le sorprendió que a una mujer le gustara el motor? Pues no. ¿Te pusieron algún tipo de traba? Nada, ¿O nada. te dijeron, pero cómo vas a hacer tu motor? ¿No prefieres hacer voleibol, gimnasia No. rítmica? No, yo llegué allí y dije, es que a mí me gusta mucho y bueno, pues, y no sé, pues yo sabía cosas porque me gustaba y entonces te informas y sabes cosas y entonces ya. Y bueno, yo sabía, ya Carlos Sainz estaba como muy ahí en el Mundial de Rallys y yo quiero ir al Mundial de Con Rallys. su Toyota Celica. Exacto. Y entonces, bueno, pues dijeron, vale, a ver qué tal. Igual si no lo hubiera hecho bien, me hubieran quitado, no sé. Sí. Y nada, estuve en motor muchos años hasta que llegó la era Internet, que era otro campo que a mí me interesaba. Y entonces cambié el motor por la era de Internet y estuvimos. Era una redacción muy pequeñita, haciendo una paginita muy pequeñita, muy poquita cosa, pero marca.com. Y muy poca cosa. Y luego no fue, eso es culpa mía, que te lo he dicho yo mal, Vale. pero fue el Mundial del 98 de Francia, que fue cuando lanzaron marca.com de verdad. Ah, vale. Eso fue culpa mía, que te lo dije yo mal. Y nada, y entonces ahí ya fue la página web, y en la página web estuve muchísimos años también. Luego creció un montón, todos los deportes. Vamos, lo que es ahora, que es una barbaridad, Exacto, claro. pues ya creció muchísimo. Y cuando abrieron la revista de Marca Motor, yo dije, bueno, casi me apetece un poquito volver al motor, que a mí me gusta mucho el motor. Ya he dejado el tinglado montado de Internet. Ahora me dejáis volver a mis motores, a No, mis ruedas, no. a mis cambios de aceite. A ver, que había mucha gente que sabía mucho más que yo de Internet, pero bueno, a mí me interesaba ese mundillo porque estaban, al principio, cuando estaban empezando, ¿qué es eso de Internet? ¿No? Todo el mundo nos miraba como los raros. ¿Esto qué hacen, no? Y bueno, pues luego volví a Marca Motor, a la revista, y le contaba a Lourdes el otro día que yo estuve primero en el periódico, luego en Internet, que la información en Internet ya sabéis cómo es, deprisa y corriendo Sí, todo y no sé qué. Y de dinámico. pronto me pasaron a la revista mensual. Y entonces yo al principio decía, Dios mío, yo necesito hacer algo más, porque es que yo me aburro. Y entonces me pusieron a hacer la página de Internet de Marca Motor. Crearon una página de Marca Motor de Internet para que la hiciera yo. Y entonces se compaginaban las dos cosas. Porque claro, de estar en Internet, de todos los días noticias, cada 5 minutos una noticia, a ir a una revista mensual,
Dios mío. Claro, el ritmo trepidante que es Exacto. la información Exacto. a la pausa que requiere un reportaje de una revista es un contraste que Claro. no todo el mundo puede hacer las dos cosas. Hay a quien le gusta más la pausa del Sí, reportaje, sí. a quien le gusta más el ritmo trepidante de la información Sí. inmediata. ¿Tú dónde te sientes más cómoda? A mí me gusta mucho la información Más la inmediata. información. Porque a mí... O sea, que lo de la revista la no revista duraste a mí- mucho. No, duré bastante, 10 años igual. Fíjate. No sé, no recuerdo. La Ya, pero revista- claro, compaginabas las Casi dos 10 cosas. años. Claro, sí. compaginaba lo de Internet, el mundo del motor, que también era más que deporte, era cosas de coches nuevos, de presentaciones de coches, que eso también me interesaba mucho. No era más, pues eso, que yo que sé, cualquier marca presenta no sé qué coche. Pues, Bueno, la combinación de la competición con la Exacto. industria, ¿no? Con la Exacto. industria del motor. sí. Y bueno, pues hasta... Que al final un poco también, perdona que te interrumpa, pero la competición también es un poco el banco de pruebas luego claro. del mercado Claro, claro. del vehículo, claro, o de claro. las motos en este caso Sí, también. hombre, la competición es... Bueno, es que además es muy interesante. Bueno, me lo parece a mí, pero... En aquella época, además, estaba Fernando Alonso, en la primera etapa de Fernando Alonso en la Fórmula 1, y bueno, Carlos Sainz seguía así con lo suyo, el hijo, el que está ahora, empezaba en ese momento. Bueno, que había muchos deportistas españoles en el mundo del motor. Me imagino que te pillaría también la época de María de Villota, porque claro, Claro. ¿cómo fue para ti la aparición de una mujer piloto dentro de Bueno, pues de es la que Fórmula 1? yo estaba acostumbrada, porque en los rallies había varias mujeres. Ah, sí. Bueno, varias, algunas. Entonces a mí no me parecía extraño. En la Fórmula 1 bien es verdad que antes de María hubo alguna extranjera, alguna italiana, que bueno, duraban poco. Entonces para mí no era... Danica, había una que no recuerdo su nombre, Sí, yo no Danica, no sé qué más. Sí. Entonces para mí no era una cosa extraordinaria. Bueno, pues era, pues vale, había todos hombres menos una. Pero bueno, me parecía que está bien, que es lo Tampoco normal. ha cambiado eso mucho. No, es un mundo muy difícil. La Fórmula 1 es un mundo muy difícil. El deporte de motor es muy difícil porque requiere mucho dinero. Entonces, si no tienes un buen patrocinador o no tienes... Es muy difícil. Es muy difícil llegar ahí. para hombres y para mujeres, pero posiblemente para mujeres más, porque Posiblemente. tienen menos confianza de lo que nos estás contando de los patrocinadores. Posiblemente. Y en cuanto a las periodistas, los informadores, ¿cuántas mujeres había pues eso, en el muro, viendo ahí lo que estaba ocurriendo en el motor? Había muchas, ¿eh? Mira, quizá españolas había pocas. Ahora hay muchas, pero en aquella época españolas había pocas. Pero italianas, francesas, muchísimas. Y bueno, no era nada raro. A ver, siempre había más hombres, pero no era nada raro, ya te digo, de extranjeras, muchas. Españolas, pues había, antes que yo, había varias. ¿Y ha cambiado eso? ¿Tú eso No, ahora hay muchísimas mujeres, tanto en cualquier periódico, gente que lleve, mujeres que lleven motor, hay varias, y en revistas y en internet. Ahora hay muchísimas más, claro, evidentemente. ¿Y eso lo has visto también, perdona, Lourdes, ya la última, es que soy muy curiosa? ¿Eso lo has visto también en lo que es en los boxes? ¿También ingenieras, mecánicas o hay menos? Eso menos. O sea, dentro del equipo, menos. A lo mejor en marketing, en relaciones comunicación, públicas, pero lo que son ingenieras, yo he visto menos. Sí, no, lo que resulta curioso es eso, que siendo que hay muchas mujeres periodistas en motor, pero aquí en marca pues te fuiste tú y aquí Hombre, ya no hay había. ninguna. Y además, mira, Marca ha sido una cuna de mujeres de mujeres periodistas. Sí, sí. O sea, que lo que pasa es que han estado aquí un tiempo y luego se han ido a otros sitios. O Sí, lo que pero sea. digo que ahora en motor, desde que tú te fuiste, Ah, ya no hay nadie. bueno, o sea, no hay ninguna Pues mujer. no sé, no habrá coincidido. No lo sé. Oye, una cosa, hablando de coches y mujeres, vamos a ver. Tú eres especialista en coches, sí. ¿Tú crees que hay un sesgo sexista en los coches? A ver si me explico. Si las marcas tuvieran en mente a la mujer a la hora de diseñar coches, ¿crees que serían de otra manera? ¿Hay marcas Sí. que hacen coches solo Sí. para mujeres? No. Yo siempre he dicho que necesitamos que los coches los diseñen mujeres porque tienen que buscar un sitio para poner el bolso. Parece una tontería. No lo es. Pero no lo es. No. No lo es. Entonces, por ejemplo, mi 205 tenía un huequecito a la izquierda que yo ponía el bolso y yo no lo he vuelto a ver en mi vida eso. ¿Qué pasa? Que a lo mejor los coches los diseñan los hombres o a lo mejor los diseñan mujeres que se conforman con poner el bolso en el asiento. Sí. Igual parece una tontería lo que estoy diciendo, pero creo No. que
no lo es. Que si las mujeres lo diseñaran, igual habría cosas distintas. Sí. No lo sé. Y otra cosa que... yo no sé qué opinas tú de los coches eléctricos, pero ¿tú crees que si la conducción fuera... O sea, que originalmente la mujer hubiera conducido igual que el hombre, que no ha sido así, ahora sí, ahora tal, pero... Entonces no, yo recuerdo en mi casa el que conducía era mi padre, mi madre no. Sí, que ¿Tú crees que si la conducción hubiera sido más femenina desde el origen y ahora con los coches eléctricos, ¿tú no crees que sería diferente en la calle? O sea, lo que es ir por la calle con un coche, porque yo veo que cuando te montas en un eléctrico, yo no sé si eres fan o no de los Tesla, yo sí, de los Tesla sí, de Elon Musk no, pero de los Tesla sí. Yo creo que es como un relax, o sea, tú vas conduciendo y vas relajado, o sea, vas tranquilo, no vas con, no sé, Bueno, es mi opinión y no soy una gran conductora, yo. Yo creo que el coche eléctrico no tiene por qué ser más tranquilo o no. Lo que es más tranquilo es que no tiene cambio de marchas. Claro. Pero eso también lo tienes en un coche de gasolina o diésel. En un coche automático, claro. exacto, Sí, exacto. Pero Que tampoco es de tiene esos ruido. coches de esos coches que te tienes que atar la pierna izquierda Exacto. al asiento para No, olvidarte de pero ello. yo soy una fan. A mí me del encantan. coche Sí, porque automático. los coches automáticos son geniales porque no tienes que soltar el Exacto. volante para poder cambiar. Y Lo mucho único que más cómodo. tienes que cogerle el tranquillo. A mí me encanta conducir. O sea, yo Sí. tengo que decir que yo he sido una conductora tardía, pero a mí me encanta conducir siempre. Termina, y es que te quería hacer otra pregunta sobre eso también. Nada, simplemente eso, que a mí me encantan porque es mucho más cómodo, puedes conducir igual, no es eso de, no, es que a mí me gusta conducir. Pero vamos a ver si tienes que ir a 120. Claro, Pues pero ¿qué es te va a que gustar? hay Cambiar de marcha, pues es que no tiene hay que mucho encontrar sentido. el placer también en conducir Claro. despacio, en cualquier caso. He visto estadísticas sobre las mujeres que cometen muchas menos infracciones en cuanto a la velocidad y también a las multas. ¿Eso también tiene que ver con nuestro carácter? ¿Tiene que ver con nuestra incorporación Igual somos tardía? más a la prudentes. o a lo- Menos agresivas. Es que yo creo que un hombre al volante se convierte en un ser un poco más agresivo Sí. que las mujeres. No, es posible, vamos, que nosotros a lo mejor somos más prudentes, menos agresivas. No nos importa tanto. A lo mejor un Sí. hombre tiene que demostrar algo. Sí. Y nosotros a lo mejor no. Ujú. Simplemente vamos de un sitio para otro y ya está, a donde tengamos que ir y ya está. Eso es posiblemente también un hándicap a la hora de la mujer en el volante a la hora de la competición. Hemos visto a Laia Sanz que se ha pasado de las motos a los coches en el Sí. Dakar, vemos a No Cristina creo. Gutiérrez. O sea, sí que es verdad que en rallies vemos que, por ejemplo, en el caso del Dakar y en otro tipo de rallies, sí que vemos que las mujeres hacen incursiones y pueden pelear de tú a tú con los hombres los puestos de cabeza, pero sin embargo en velocidad, en lo que estamos hablando Fórmula 1 y otro tipo de carreras, no es tan habitual ver mujeres Pero en la yo parrilla. creo que el problema es cómo se llega hasta ahí. El problema es que es un deporte muy caro, que tú desde pequeñito o pequeñita tienes que estar en un cars subido para aprender. Y entonces, a lo mejor a las niñas no las llevan a los cars cuando son pequeñas. No sé por qué, a lo mejor sí. Bueno, pero también es muy difícil porque es un deporte muy caro. Cualquiera no puede entrar ahí. No es como un futbolista que lo pasa ahí a los alevines del Real Madrid y a lo mejor suena la flauta y sales. Sí, además es que, claro, necesitas el motor, necesitas Claro. el automóvil, necesitas... Yo recuerdo las primeras veces de entrevistar a Cristina Gutiérrez que tenías que esperar a que acabara de trabajar, cuando había que entrevistarla por las noches porque ella trabajaba como prótesis Claro, dental. es que Y había que esperar a que cerrara Claro, necesitas dinero. la clínica para luego poder hacer la entrevista porque, claro, se pasaba el día trabajando y luego cuando tenía un rato y conseguía juntar un poco de dinero, pues entrenaba y fíjate hasta dónde ha llegado. Pienso que, que vale la pena al final el sacrificio y la Hombre, renuncia. Eso tiene mucho mérito. ¿Tú has tenido que hacer muchos sacrificios y renuncias hablando de esto, siendo mujer periodista en motor? En motor en general no, pero en general nosotros teníamos un horario muy malo, pero lo tenía yo y lo tenían mis compañeros hombres. Entonces, quizá los sacrificios que he tenido que hacer no es por ser mujer, sino porque en aquella época había un horario muy malo, porque los periodistas saben cuándo entran en la redacción, pero no saben cuándo se van a su casa. Eso tampoco ha cambiado, Charo, seguimos Claro. igual. Sí. Entonces renuncias. Pues quizá por eso, pero daba igual, porque mi compañero hombre que estaba al lado le pasaba le pasaba exactamente igual. lo mismo. Pero Charo, tu marido es también periodista Sí. de motor y tenéis una hija. Sí. Y entonces, ¿cómo conciliaste Pues esto es, tu vida mira, a mí familiar? me parece interesante, porque cuando la niña era pequeña, decidimos, los dos teníamos horarios horribles, decidimos que uno de los dos tenía que dejar o tenía que echar marcha atrás o dejar el trabajo. Entonces valoramos
quién de los dos era mejor que dejara el trabajo, y lo dejó él. Entonces él... Que él entonces estaba en el mundo. En el mundo. Él dejó el mundo y se hizo autónomo, se hizo freelance y empezó a conseguir trabajos freelance. Yo seguí en el Marca y entonces así él trabajaba en casa, se podía ocupar de ir a por la niña al cole, de estar por la tarde con la niña, de si había que ir al médico llevarla. Entonces, bueno, pues yo he tenido... No sé, no es una suerte, simplemente... Sí, lo es. Bueno, pero también teníais la posibilidad, claro, teníamos la posibilidad de elegir. Porque nosotros vimos a ver quién de los dos es mejor que lo deje por muchas circunstancias, ¿no? Y entonces decidimos que era mejor que lo dejara él. Bueno, y ole a tu pareja, ¿eh? No, pero él encantado, porque él... se lo montó bien, tuvo suerte en conseguir trabajos y tal, pero tenía mucho tiempo para estar con la niña. Entonces, para mí era una tranquilidad, porque yo estaba de sol a sol aquí, pero bueno, decía, bueno, pues es que la niña está bien, no está con cualquiera, sino que está con su padre. Claro. Entonces, bueno, no sé, a lo mejor es suerte, o a lo mejor no lo montamos bien por lo que sea. Eso eran los años 90. Sí. Que muchas veces hay que mirar las cosas con perspectiva, ¿no? De cómo era, porque cuando yo tuve a la niña... Yo tuve 16 semanas de baja, pero no había ni jornada reducida, no había jornada por lactancia. Los padres tenían 15 días nada más. Bueno, o sea que no había todo lo que hemos conseguido ahora, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues vale, vivíamos. No, muy interesante lo que nos has contado, porque yo creo que además es el primer caso... aquí que, ¿no? De periodista que haya actuado así. Yo te quería comentar una cosa, estamos acabando ya, ¿no? Sí, nos quedan 3 minutos. Mira, es que he visto que has escrito algunos relatos cortos en Yellow Brick, ¿eh? Sí, esa es otra. Sí, algunas cosas. Además, mira, me han impactado, te lo digo verdad, son sobre violencia sexista, o sea, no sabes qué duros son. Y me ha gustado muchísimo porque en pocas líneas recreas una vida de sufrimiento por parte de las mujeres. O sea, he leído 2. O sea, es mi hobby. De verdad, pues sigue por ahí, ¿eh? Te animo porque me han gustado muchísimo. Oye, muchas gracias. Los tienes publicados en Yellow Brick, has dicho. Sí, es que hago cosas ahí, hago críticas de libros y cosas así, y de vez en cuando escribo. Eso te viene desde la sección aquella en la que empezaste con el Marca por los libros de los deportistas, claro. A mí la lectura... Esa afición por la lectura, mira. Y la literatura siempre me ha encantado. Para que luego digan que el deporte no es cultura. El deporte es cultura, que lo decimos siempre en la Deporteca. 20 años estamos diciéndolo. Claro, pero me ha gustado también mucho eso, el tema de la violencia sexista. O sea, que los dos que yo he leído, no sé si tienes más, tratan sobre lo mismo. Sí, bueno, pues te sale así. No sé. Vale. ¿En algún momento has presenciado como periodista en algún momento en el paddock, o a lo mejor dentro del círculo de periodistas y tal, así que haya habido algún tipo de caso como este y que te haya inspirado por ahí o no? No, todo es producto de mi imaginación. Entonces. No sé, de lo que oyes, ves o... Sí, es que está en el orden del día. Pero vamos, yo personalmente no he visto nada cerca, afortunadamente. Ya. Bueno, pues fenomenal. ¿Y ahora qué es lo que nos queda? ¿Dónde te encontramos? ¿Qué es lo que estás haciendo? Nada, yo hago muy pocas cosas ahora. Hago de vez en cuando alguna cosa en El Economista y sigo escribiendo mucho. ¿También de motor? Sí. Que tiene que ver con la industria del automóvil. Claro. Vale. Si es El Economista, me imagino que irá por economía, más, ¿no? La parte más de las ventas y rendimientos de las empresas, ¿no? Sí, cosas así, pero muy esporádico, porque yo ya hace tiempo que dejé lo que es la actividad de periodismo así, activa. Al día. Y nada, pues sigo escribiendo, que es lo que me gusta a mí, y ya está. Si es que en el fondo... somos juntaletras, es lo que nos gusta a los periodistas, los juntaletras. Pues Charo Sardina, de verdad, un placer escucharte y descubrir los inicios de la mujer en el motor aquí en Marca. Y Lourdes Esparza, muchísimas gracias por esta prota tan guay que nos has traído este mes. Sí, la verdad que llevábamos tiempo ya queriendo hablar contigo, así muchas que gracias. No ha defraudado para nada, al contrario. Yo me tengo que marchar ya, muchísimas gracias a las dos chicas. Pero prometo volver la próxima semana con más Mujer y Deporte aquí en Femenino Singular.